Durante un año, Jeonnin estuvo ciega y creía que su novio, Jean-yu, la cuidaba con devoción cada día. Pensaba que su amor era tan profundo que no necesitaba ver para sentirlo. Pero la verdad era otra. Quien realmente la cuidaba, con paciencia y ternura, era Sie-yan, el mejor amigo de su novio, quien usaba un modificador de voz para no ser descubierto. Cuando Jeonnin recuperó la visión, ilusionada por el amor que creía recibir de su novio, quiso sorprenderlo con una propuesta, pero lo encontró besando a Yasin, su mejor amiga. Ambos se burlaban de su ceguera creyendo que aún no podía ver. La chica quedó atónita, pero lo peor vino después. Jean-yu, sin remordimientos, escribió en un grupo que sus amigos podían acostarse con ella si querían, siempre que usaran un cambiador de voz para engañarla. Sie-yan, al leer eso, se levantó a verla y ella no pudo contener las lágrimas. La amiga, ajena al drama, elogió al supuesto novio de la chica, diciendo que era afortunada de tener a alguien tan atento. Luego, como si nada, besó a Jean-yu, disfrutando del momento. La chica, dolida por la traición, tomó una decisión impulsiva. Besó a Sie-yan en venganza, lo cual enfureció a Jean-yu y los detuvo. La chica se quejó con su supuesto novio y volvió a besarlo, pero Sie-yan le pidió que fuera a descansar. Los amigos de Jean-yu se burlaban de él por lo ocurrido, pero el patán, confiado, respondió que ella seguía ciega y que, con un poco de convicción, la tendría nuevamente en sus brazos. Después de todo, pronto se casarían, y él solo quería divertirse con la amiga. Entonces le preguntó a Sie-yan si acaso se había enamorado, a lo que Sie-yan lo admitió. Tiempo atrás, cuando Jean-yu se sentía abrumado por los constantes mensajes de su novia, pensó que sería divertido que alguien lo reemplazara. Fue entonces que Sie-yan ocupó su lugar, no por juego, sino porque la amaba en secreto. Sin embargo, para protegerse, mintió. Dijo que lo único que le importaba era el auto que Jean-yu le había prometido. Fingió no tener sentimientos por ella, temiendo que lo alejaran si confesaba la verdad. Jeonnin, que había escuchado parte de la conversación, no pudo contener las lágrimas. Con el corazón roto, llamó a su madre. En realidad, ella provenía de una familia rica, pero había ocultado su identidad por amor. Ahora, estaba decidida a regresar con su familia. Por otro lado, Sie-yan también era un joven rico, y le avisaron que la señorita Son había aceptado el matrimonio, pero él lo rechazó sin saber quién era ella realmente. Sie-yan se apresuró a seguir cuidando de Jeonnin, dispuesto a besarla nuevamente. Ella, tras escuchar que su supuesto novio y la falsa amiga también se estaban besando, decidió seguirle el juego. De pronto, los gritos de Jeonnin alertaron a Jean-yu, quien corrió a buscarla creyendo que estaba durmiendo con Sie-yan. Sin embargo, el cabello de Jeonnin se había quedado atrapado en el botón de la camisa de Sie-yan. Después de que los amigos se marcharon, Sie-yan tomó una ducha y, sin vergüenza alguna, se cambió frente a Jeonnin. Ella, sorprendida, cubrió sus ojos de inmediato, lo que hizo que él se preocupara, creyendo que quizás estaba enferma. Mientras tanto, Jean-yu se alejaba con su amante, pero comenzó a inquietarse al imaginar que su prometida podría estar con otro hombre. Alarmado, regresó rápidamente a casa, gritando su nombre para anunciar su presencia. Sie-yan solo estaba aplicando gotas en los ojos de Jeonnin. Aliviado, Jean-yu fingió que había vuelto porque olvidó entregarle algo a su amigo. Lo que sacó fue un preservativo, y al darse cuenta de lo inapropiado del momento, se lamentó en silencio. A pesar de la cercanía entre Sie-yan y Jeonnin, él se contuvo. Al día siguiente, reservó un restaurante solo para ellos, y la trató con delicadeza. Aquí, fueron vistos por los subordinados de Jean-yu, quienes rápidamente fotografiaron a la pareja, creyendo que ella estaba engañando a su jefe. Cuando Jean-yu recibió las imágenes, se burló con arrogancia, convencido de que había un cornudo en la empresa. Su sonrisa desapareció al descubrir que el hombre traicionado era él mismo. Poco después, la falsa amiga de Jeonnin la contactó para presumirle que estaba en la casa de su novio. Jeonnin mantuvo la calma, pero decidió darles una lección. Le pidió a Sie-yan que la llevara a esa misma casa. Al llegar, los suegros se escandalizaron al verla acompañada por otro hombre. Jean-yu evitó que sus padres lo expusieran y tras explicarle, todos fingieron frente a la chica. La falsa amiga intentó hacerla tropezar discretamente con el pie,
pero Jonin lo notó y le pisó con fuerza. Yasin gritó de dolor, y Jonin, fingiendo sorpresa, la reconoció como su amiga, pero la suegra dijo que era la criada. Yasin, decidida a vengarse, colocó un insecto en la bebida de Jonin con la intención de convertirla en la burla de todos. Xie-yan intentó evitar que ella la tomara, pero Jonin se negó a ser humillada. Con astucia, le pidió a Yasin que bebiera en su lugar. La falsa amiga, atrapada por su propia trampa, no tuvo más opción que hacerlo frente a todos. Jian-yu intentó recuperar su lugar como novio, pero Jonin lo abofeteó fingiendo que espantaba a un insecto. Ante la humillación, dejó que Xie-yan lo reemplazara, pero ella besó al chico como forma de disculparse, lo que dejó boquiabiertos a todos. La madre de Jian-yu le exigió que rompiera con ella y se casara con Yasin, pero Jian-yu mencionó que debía casarse con Jonin para recuperar las acciones de su empresa. Entonces, la señora ideó un plan perverso para conseguirlo. La chica había escuchado todo, y pensó que él era un tonto. En realidad, ya había transferido todas sus acciones a su futuro esposo, pero ahora, entendía con claridad la clase de hombre que Jian-yu era, así que decidió continuar su venganza. Inesperadamente, su cuñada descubrió que no estaba ciega, y quiso delatarla. Sin embargo, la chica la amenazó para que guardara silencio. Xie-yan, que observaba desde lejos, también amenazó a la cuñada, lo que la obligó a callar. Justo cuando Jonin estaba por marcharse de la casa, la suegra la detuvo con una sonrisa calculada, convenciéndola de quedarse a dormir. Alegó que deseaba tener pronto un nieto, insinuando que esa noche debía ser especial. Jonin, con tono inocente, pidió algunos juguetes, alegando que sería su primera vez. Jian-yu, arrepentido, se vio obligado a decorar la habitación prenupcial. Cuando finalmente Jonin se quedó a solas con Xie-yan, empezó a besarlo. Él la alejó porque no quería sobrepasarse, pero ella continuó. Mientras tanto, le informaron a Jian-yu que las acciones de la empresa que Jonin había transferido serían efectivas una vez que se casaran. Desesperado, corrió hacia la habitación para impedir que su prometida durmiera con otro. Reveló su identidad, pero ella fingió estar asustada, y lo trató como a un sirviente. Los suegros lo sacaron de la habitación, y cada vez, Jian-yu se arrepentía más de haber usado un doble. En ese momento, Yasin le reveló que Jonin había estado fingiendo su ceguera, pero Jian-yu se negó a creerlo. En su mente, ella lo amaba con locura, y no podía concebir que lo hubiera engañado. Por eso, decidió proponerle matrimonio al día siguiente, lo cual irritó a la amante. Él preparó todo para la propuesta, y cuando Xie-yan se enteró, mintió que había dormido con Jonin para darle celos. Jonin los escuchaba sin entender el comportamiento de Xie-yan. En ese momento, la falsa amiga quiso atacarla, pero se detuvo al ver la mirada fría de la chica. Rápidamente, Yasin les dijo a todos que ella estaba fingiendo su ceguera. Jonin admitió que podía ver, y le agradeció a su amiga por ayudarla. Jian-yu le propuso matrimonio, pero el anillo lo tenía su amante, así que se lo quitó rápidamente para ponérselo a su novia. Jonin aceptó casarse con él, lo que rompió el corazón de Xie-yan, pero no imaginaba que todo era un plan para vengarse. Ella quería la boda más grande para que la humillación fuera mayor. Mientras celebraban con sus amigos, Xie-yan la persiguió al baño. No comprendía por qué se casaba con alguien que la engañó. La chica le exigió que se alejara de ella, pues él no era alguien decente como aparentaba. En ese momento, vio a la falsa amiga, por lo que lo besó apasionadamente, dejando que Yasin los grabara. La falsa amiga llamó a todos para que los vieran, pero Xie-yan ya se había escondido. Aunque Yasin quería mostrarle los videos, Jian-yu se negó a creerlo. Le exigió que no difamara a su prometida, y se alejó sin más. La chica se burló de su falsa amiga, ya que había sido el juguete de su novio. Yasin le advirtió que Jian-yu no la amaba, pues jamás la cuidó desde que perdió la vista. Fue Xie-yan quien la había cuidado con devoción. Jonin empezó a dudar de que él hubiera aceptado ser el doble solo por un auto. Él mismo se había ofrecido a ayudarla a vengarse, así que Jonin le tomó la palabra y registraron su matrimonio. Pronto llegó el día de la gran boda, y los padres de Jian-yu estaban convencidos de que se apoderarían de las acciones de la chica. Yasin, furiosa,
apareció con un vestido blanco y le reveló a Jonin la verdadera razón por la que Jian-yu quería casarse. Sin embargo, Jonin le respondió que ya lo sabía, pero que serían ellos quienes harían el ridículo. La amante intentó advertirle a Jian-yu, pero él la reprendió. Continuó con sus planes, y mientras Jonin agradecía profundamente al hombre que la había cuidado durante su ceguera, Jian-yu se ajustaba el traje para subir al escenario. Sin embargo, quedó atónito cuando ella llamó a Xie-yan. Jian-yu, desconcertado, exigió una explicación. Pensó que ella había confundido su nombre, pero entonces, Xie-yan le mostró su certificado de matrimonio. Jian-yu arremetió contra su amigo, acusándolo de haberse aprovechado del acuerdo que tenían. No obstante, Xie-yan contraatacó, señalando que jamás habría sido su amigo si no fuera por ella. La chica pensó que todo era parte de la actuación, y no imaginaba que él la amaba. Jian-yu, furioso, llamó a los guardias para que los echaran, pero en ese momento, apareció el gerente del hotel. Rápidamente, ordenó a sus hombres que atraparan a la familia de Jian-yu, pues no podía ofender a la señorita Sun. Jian-yu quedó atónito al descubrir la identidad de su exnovia. Había escuchado que la señorita Sun estaba comprometida con el heredero de la familia Xie, por lo que estaba decidido a destruir su matrimonio, creyendo que Xie-yan era un pobretón. Tan pronto como la pareja salió del evento, Xie-yan expresó su deseo de mudarse con ella. Estaba listo para asumir sus obligaciones matrimoniales, pero ella pensaba que tenía problemas, ya que durante todo ese tiempo él no la había tocado. Justo cuando él intentaba demostrarle lo contrario, apareció la madre de la chica, furiosa, creyendo que se había casado con Jian-yu. La chica se apresuró a llevarse a su mamá, evitando que conociera a Xie-yan, y él no entendía por qué su suegra lo odiaba tanto. Llevó la bolsa de kimchi a la casa de su abuelo, donde el padre de la señorita Son estaba hablando sobre el matrimonio. Xie-yan comentó que ya estaba casado, lo cual molestó a su abuelo y despidió al señor para evitar que arruinaran sus intereses. El abuelo pensó que su nieto bromeaba al respecto con tal de no casarse, pero él le aseguró que pronto le presentaría a su esposa. De todos modos, el abuelo decidió organizarle una cita a ciegas con la señorita Son. Xie-yan se mostró reacio, sin saber que aquella mujer era, en realidad, su esposa. Jonin no quería comprometerse con un desconocido, así que utilizó a sus padres como intermediarios para enviar sus mensajes. Ambos, simultáneamente, mencionaban los requisitos que debía tener su futura pareja. Para arruinar su imagen, pedían cosas imposibles, haciéndole creer al otro que no eran compatibles. Para sorpresa de ambos, sus expectativas sobre el matrimonio eran bastante similares, por lo que los padres de Jonin querían presentarlos formalmente. La chica, desesperada, le reveló a su madre que ya estaba casada, y Xie-yan también mostró su certificado. Ninguno permitió que los señores vieran el nombre de la persona con quien se habían casado, y salieron enseguida de la habitación. Xie-yan se cruzó con su esposa y se alegró al verla. Ella escapaba de sus padres, así que lo invitó a comer para que no lo conocieran. Él la llevó a un restaurante que ella había publicado hace mucho tiempo. Siempre había querido comer allí, pero la larga fila la obligaba a esperar demasiado tiempo. Algo que Jian-yu no toleraba, por lo que solía dejarla sola. La chica sospechó que Xie-yan estaba enamorado. Él lo admitió sin dudar, había comprado ese lugar solo para que ella no tuviera que hacer fila. Pero ella pensó que solo estaba actuando. Por otro lado, Jian-yu contrató a alguien para perseguir al señor Xie, y saber en qué lugar exacto se encontraba. Planeaba contarle que Jonin lo engañó para que así el heredero destruyera a la pareja, sin saber que se trataba de su amigo Xie-yan. Pero cada vez que llegaba al lugar indicado, el señor Xie ya se había marchado. Más tarde, Xie-yan compró malvaviscos para su esposa y, al hacerlo, recordó la primera vez que la conoció. En aquel entonces, él atravesaba un dolor profundo por la pérdida de sus padres. La chica, sin saberlo, se sentó a su lado para hacerle compañía, creyendo que estaba triste por haber fallado en los exámenes. Xie-yan intentó alejarse, pero ella lo abrazó con ternura para consolarlo. Desde ese momento, no pudo sacársela de la cabeza. Se enamoró profundamente y decidió asistir a la misma universidad, solo para descubrir que ella lo había olvidado. Ahora, estaba decidido a conquistarla, y esperaría todo el tiempo que hiciera falta.
Jian-yu se enteró que el señor Xie estaba en el hotel, así que fue a buscarlo, pero lo encontró con una mujer. Los guardias lo expulsaron del lugar para darle una paliza, y el patán no imaginaba que su exnovia estaba con el señor Xie. Esa noche, ambos se dejaron llevar por la pasión. Al día siguiente, la pareja fue al hospital. Las enfermeras se emocionaron al verlos juntos y le contaron a Junin lo encantador que había sido Xie Yan, recordando cómo la había cuidado con dedicación. La chica quedó conmovida, y en ese momento, vio a su ex con muletas. Jian-yu se quejó que por su culpa lo habían atacado, y le advirtió que pronto el señor Xie se enteraría de su infidelidad. Al oír esto, Xie Yan se apresuró a derribarlo, y besó a su esposa porque nada podría separarlos. Junin estaba lista para conocer al abuelo de Xie Yan, así que él la llevó a su mansión. La chica quedó impresionada al descubrir que él era millonario. Xie Yan temía que lo odiara por haberlo ocultado, pero ella también había mentido sobre su identidad, así que no dijo nada. El abuelo se molestó al verla, pues Xie Yan no le había avisado para poder recibirla con regalos. Sin embargo, pronto preparó varios obsequios para su nueva nieta política, lo que despertó los celos de Cixi, la amiga de Xie Yan que aún soñaba con convertirse en su esposa. No podía creer que Junin fuera a disfrutar de toda la fortuna, así que fingió amabilidad para poder hablar a solas con ella. Xie Yan, temiendo que su esposa fuera intimidada, le prohibió a Cixi regresar a su casa sin permiso. Pero Junin quería saber qué tenía que decirle, así que la acompañó. Cixi le reveló que Xie Yan tenía una luz blanca en su corazón, a quien había perseguido durante 4 años, aunque ella tenía novio. Incluso la había cuidado cuando estaba ciega. Junin se dio cuenta de que hablaba de ella, y cuando Cixi le ofreció dinero, la abofeteó. Xie Yan se sintió orgulloso de que su esposa no se dejara intimidar, y exigió a Cixi que se disculpara por haberla ofendido. Al quedarse a solas con Junin, quiso confesarle sus sentimientos. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. Jamás imaginó cuán grande había sido su amor, al punto de cuidarla en el hospital fingiendo ser Jian-yu. Cixi, incapaz de aceptar su derrota, buscó a Jian-yu para saber más sobre Junin. Al enterarse de que ella había estado casada, corrió de inmediato a contárselo al abuelo. Sin embargo, pronto se aclaró que todo había sido una confusión, y Jian-yu, su amante y su madre recibieron su castigo, al igual que Cixi. Poco después, Xie Yan atendió con respeto a los padres de Junin, temiendo que lo juzgaran por el pasado. Para su alivio, los señores lo aceptaron con gusto. Más tarde, Junin le envió un mensaje de voz a su esposo diciendo que lo extrañaba. Él se apresuró a verla y la besó con ternura. La chica le vendó los ojos y le pidió que adivinara dónde estaba. Él la ubicó al instante, y fue entonces cuando ella le reveló lo que el abuelo le había contado. Un año atrás, cuando Xie Yan se enteró del accidente de Junin, regresó a casa llorando. Se vendó los ojos como si estuviera ciego, sintiendo en carne propia el dolor que imaginaba en la mujer que amaba. Por eso, buscó a los mejores doctores para que la trataran. Junin le agradeció por haberla cuidado todo ese tiempo. Después del accidente, todos la habían dejado sola, excepto él. Gracias a la atención de Xie Yan, ella se enamoró profundamente. Él confesó su amor, y con un abrazo, terminó la historia.